Excelente. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo hoy. Gracias por tu presencia aquí. Guíanos en este mensaje. Ayúdanos para aprender todos. En nombre de Jesús. Amén. Excelente. You have your Bibles, turn with me to Acts chapter 17. Si tienen sus Biblias, acompáñenme en Hechos capítulo 17. And we will be looking today at verses through 16. Estaremos viendo de los 10 through 15. versículos del 10 al 15. Continuing on in our series, The Missional Church. Y estamos continuando en nuestra serie La Iglesia Misional. Talking about studying the Bible. Hoy vamos a estar hablando acerca de estudiar la Biblia. And so we may think, well, this has nothing to do with being missional. Y ustedes pudieran preguntarse, bueno, esto como que no tiene nada que ver con ser misionero. Because we have a tendency to separate doing ministry or doing action with studying the Bible. Porque tenemos la tendencia de separar el hacer ministerio o el ser misional con la parte de lo que es estudiar la Biblia. But I hope this morning to help you understand that studying the Bible and mission are necessary. They're together. They're the same thing. Pero yo espero que en esta mañana podamos salir de aquí entendiendo que el ser misional y el estudiar la Biblia es lo mismo. So this message is part of this overall theme that we're going through, which is how can we be a missional church? Así que esta es parte de este mensaje general que hemos estado hablando de cómo nosotros podemos ser una iglesia misional. As we learn these points and these principles, y a medida que aprendemos nosotros estos puntos, estos principios, we are talking about finding a way to learn how to study the word and be discipled while still being missional, not sacrificing one for the other. Estaremos hablando de cómo nosotros podemos estudiar la Biblia al mismo tiempo que ser discipulados, al mismo tiempo que ser misional y no sacrificar una cosa por la otra. So today we're talking about the famous passage that most of you probably know about when Paul went into the city of Berea. Hoy vamos a estar hablando de un pasaje, quizás es un pasaje bastante conocido, no sé si ustedes lo conocen, pero es cuando Pablo fue a la ciudad de Berea. And the Bereans heard the word of God. Y los bereanos escucharon la palabra de Dios. So let's look at this passage, Acts 17:10 through 15. Así que vamos a ver ese pasaje del 1 al 5. Okay. Yeah, I think so. This is it here. 10 through Hechos 17 del 10 sí. al 15. Okay. Immediately sent Paul and Silas away by night to Berea, and when they arrived, they went into the Jewish synagogue. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Now these Jews were more noble than those in Thessalonica. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Pues recibieron la palabra con toda solicitud diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Many of them therefore believed, with not a few Greek women of high standing as well as men. Por eso creyeron, así como también un buen número de griegos de distinción. But when the Jews from Thessalonica learned that the word of God was proclaimed by Paul at Berea also, they came there too, agitating and stirring up the crowds. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Then the brothers immediately sent Paul off on his way to the sea, but Silas and Timothy remained there. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Those who conducted Paul brought him as far as Athens, and after receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they departed. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas.
y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. So today we see once again that Paul left the city of Thessalonica, or was driven out of the city of Thessalonica. Así que aquí vemos nuevamente que Pablo salió de la ciudad de Tesalónica, más bien lo echaron, lo sacaron de la ciudad de Tesalónica. He had to leave by night because there was a threat to his life. Él tuvo que salir o partir de noche ya que había una amenaza para su vida. So he went to another city in Macedonia called Berea. Así que él fue a otra ciudad en Macedonia llamada Berea. And what did he do? ¿Y qué fue lo que él hizo? The same thing he always did. Lo mismo que él siempre hacía. I'm hoping that you're beginning to see the pattern. Y yo espero que ustedes estén comenzando a ver el patrón. Paul had a strategy. Pablo tenía una estrategia. Paul had a pattern. Pablo tenía un patrón. What did he do? ¿Qué fue lo que él hizo? He went to where first? ¿A dónde fue el primer lugar que él fue? The A synagogue. la sinagoga. The synagogue. A la sinagoga. And he did the same thing he did in Thessalonica, but Luke gives us differentiation between the way the word was received from the Bereans and the Thessalonians. Y él hizo lo mismo, y aquí Lucas nos da una diferencia de lo que sucedió con los que estaban en Tesalónica y los que estaban en Berea. And of course, in this, we have the great pattern of all time of how to study the scriptures in a powerful way and an effective way. Por supuesto, aquí nosotros tenemos el patrón de cómo nosotros podemos estudiar la palabra de Dios de una manera efectiva. So we're going to talk about today that we need to do 4 things when it comes to the Word of God. Hoy vamos a hablar de que necesitamos hacer 4 cosas cuando estamos hablando de cómo acercarnos a la palabra de Dios. We need to, number 1, receive. Número 1, debemos recibir. Receive. Number 2, review. Número 2, necesitamos repasar. Repasar. Number 3, repeat. Número 3, necesitamos repetir. Repetir. And number 4, respond. Y número 4, necesitamos responder. Respond. Responder. All in ours in Spanish too. En español también funcionó que todas comienzan con la letra R. So this is a pattern not of just studying the Bible individually by yourself. Ahora, este es un patrón que no es el patrón como para que tú estudies la Biblia para ti mismo, That's important. aunque esto es importante. And it's not a pattern of your personal devotionals. Pero esto que estamos hablando hoy no es un patrón de cómo tú puedes hacer tu devocional personal. That's also important. Eso también es importante. But this is a pattern of how we receive the Word of God when someone is teaching or someone is preaching the Word. Pero este es un patrón de cómo nosotros debemos recibir la palabra de Dios cuando hay una persona enseñándola, cuando hemos escuchado que alguien más ha compartido algún pasaje de la Biblia. How do we respond when we're hearing a sermon preached here or online or anywhere? What is our response to that, and what is our responsibility? ¿Cuál es to that? nuestra respuesta y nuestra responsabilidad cuando nosotros estamos escuchando un mensaje dictado por alguien, ya sea alguien que venga aquí o quizás algún mensaje que nosotros estemos escuchando en la internet, por YouTube, por cualquier otra página? ¿Cómo nosotros podemos responder a ese mensaje? So we have a responsibility. ¿Sabías tú que nosotros tenemos una responsabilidad en eso? Every time the Word is opened and every time someone is preaching, there's 2 responsibilities that need to take place. Cada vez que alguien abre la palabra de Dios y la enseña, hay 2 responsabilidades cuando sucede esto. There's the responsibility of the preacher, Está la responsabilidad del predicador and y there's the responsibility of the listener. está la responsabilidad de la persona que escucha. We have to work together. Debemos trabajar juntos. I have my job, Yo tengo mi trabajo, you have your job. tú tienes tu trabajo. Today we're going to talk about your job. Hoy vamos a hablar acerca de tu trabajo. So, the Bereans had more of a noble character than the Thessalonians. Aquí Lucas en este pasaje nos hablaba que los bereanos tenían una disposición más noble que los de Tesalónica cuando tenía que ver con la palabra. And he defines the reason why they had more of a noble character.
Y ahí define él por qué ellos tenían un carácter más noble. Él empieza a definir por qué. Very precisely in the way they received the word of God and what they did with the word of God. Muy precisa en la manera en que los bereanos recibían la palabra de Dios y cómo respondieron al escuchar la palabra de Dios. So in this situation, we have a very similar situation that we all experience every week. Ahora, en esta situación, a la experiencia que nosotros tenemos aquí cada semana. Paul went to the synagogue. Pablo había entrado a la sinagoga In the synagogue, they met once a week, y en la sinagoga ellos se reunían una vez a la semana. usually on Friday evening. Usualmente se reunían los viernes en la noche. They would receive the reading of the scriptures, Y the luego- Old Testament. Ellos recibían la lectura de la escritura en ese momento del Antiguo Testamento. So Paul did the same thing here that he did in Thessalonica. For maybe more than 1 week in a row, he went in and he taught them about Jesus Christ of Nazareth and how Jesus Christ of Nazareth fulfilled the Old Testament prophecies about the Messiah. Y en la ciudad de Berea, Pablo hizo lo mismo que él había hecho en la ciudad de Tesalónica, cuando él había entrado en la sinagoga y había enseñado de la escritura, quizás por un par de semanas, él estuvo enseñando también acerca de Jesucristo y cómo el Antiguo Testamento se había cumplido en la persona de Jesús. And the Bereans, between the time of each Sabbath during the week, did something as well. Y los bereanos, en el transcurso de la semana, algo también. And we're going to see what that Y eso es lo que was. vamos a ver. Number one, Luke tells us that they received the word. Número uno, Lucas nos dice, vieron la palabra. They received the word. Ellos recibieron la palabra. This concept of that he's using here in Greek Este concepto que él está utilizando aquí para esa palabrita de recibir la palabra en el griego, well, actually, before we get into that, I need to say something else. de hecho, déjenme decirles algo más antes de entrar en esa partecita. When Luke says that they had more of a noble character, Cuando Lucas menciona que los bereanos tenían un carácter más noble, now listen to this very carefully. quiero que aquí me presten mucha atención. He is saying that they had a nobility like noble people of noble birth. Él estaba hablando de que ellos tenían una nobleza, como la gente que nace con esa nobleza desde que nacen, con esa sangre noble. Now, for Luke to refer to these people as having noble character, to Jews as having noble character, was a very interesting thing. Ahora, era muy interesante que Lucas mencionara esto de que ellos tenían un carácter más noble al referirse a los judíos de esta manera. The Jewish audience in the synagogue would have understood what he meant. La audiencia judía del momento pudo entender lo que significaba esto. The Jews called their teachers, their rabbis, the Pharisees, the Sadducees, their leaders, the scribes. The Jews called them noble people. Ya que los judíos le llamaban a los líderes como los escribas, los fariseos, los saduceos, todos esos líderes religiosos, ellos le decían que ellos eran personas nobles. So Luke is using the same word that the Jews had referred to as to their prophets, their teachers, their rabbis. He's using that to describe all the people who were listening to him, all the Bereans. Y Lucas escoge esta palabra de que ellos eran de un carácter más noble y era la misma palabra que ellos utilizaban para sus maestros, para sus rabís, para todas aquellas personas que les enseñaban. He's saying all of you have that kind of nobility that the teachers of old had. Y él les dijo, todos ustedes tienen ese tipo de nobleza que tienen estos líderes y estos maestros que enseñan la escritura. Y esto es porque of the way they interacted with the word of God. Esto es debido a la manera en que los bereanos interactuaban con la palabra de Dios. So, Luke tells us that they did what? They received the word with all readiness and eagerness. Así que aquí nos habla Lucas de que ellos recibieron la palabra con toda solicitud y la escudriñaban diariamente. Now, the word may be different in Spanish and English, but I can tell you what the words meant in Greek.
quizás la palabra o la traducción en español es un poquito distinta, pero les puedo decir qué significa esto o qué era para la palabra en griego. The Greek concept was that they came to the Word of God like a hungry person comes to a meal. Y la palabra era de que ellos, los bereanos, se acercaban a la palabra de Dios como un hambriento se acerca a la comida. Now we can all relate to that. Y yo sé que todos nosotros podemos relacionarnos o entender esto, ¿verdad? Este concepto. On Sundays, while we're all here at church, Los domingos, cuando todos estamos aquí en la iglesia, and we have maybe some of us haven't had breakfast, quizás muchos de nosotros vinimos corriendo y nos saltamos el desayuno and the pastor keeps going, and it's getting late, and we're getting hungry. y el pastor está hablando y ya se está haciendo tarde y ya empiezan las tripas a sonar. Tenemos hambre. And when we finally leave Y luego, cuando finalmente nos vamos and go home or go to a restaurant, y vamos a casa o vamos a un restaurante, we're hungry. tenemos hambre. We're ready to eat. Estamos listos, solícitos We're a comer. solicitos. We're focused. Estamos enfocados. Estoy tratando de usar la palabra que está aquí. We're focused on the food. Estamos enfocados en la comida. Oftentimes, my wife and I, our family, oftentimes I don't eat breakfast on Sunday morning, Con frecuencia, los domingos de la mañana yo no desayuno. and we don't leave here on Sundays until usually 1:30, 2 o'clock, 2:30 in the afternoon. Y luego nosotros al salir de aquí siempre es como la 1:30, 2 de la tarde. By then, I'm so hungry. Para ese momento que nos vamos de aquí yo tengo tanta hambre I'm ready to eat. I'm excited. I'm focused. The only thing I can think about que is eating. estoy listo, estoy pronto, estoy solícito para comer. Estoy solícito. Con toda solicitud tengo ganas de comer. So this idea of a hungry man being ready to eat is what Luke is saying. They came and they were ready to receive the word like this kind of person. Así que esta solicitud que está hablando Lucas de los bereanos era que ellos con todas las ganas tenían, se acercaban a la palabra de Dios, se acercaban a las escrituras, a estudiarlas, a escudriñarlas. They knew they needed to hear the word. Ellos sabían que tenían que escuchar la palabra de Dios. They knew they were hungry. Ellos sabían que tenían hambre. They knew that the word would fill them and give them what they needed. Y ellos sabían que la palabra de Dios los iba a llenar y les iba a dar lo que ellos necesitaban. So let's think about that for a minute. Así que yo quiero que pensemos por esto en un minutito. How do hungry people act? ¿Cómo actúan las personas hambrientas? How do hungry people act? ¿Cómo actúan las personas hambrientas? Is oftentimes we don't know we're hungry. Pero con frecuencia lo que sucede es que no sabemos que tenemos hambre. Or maybe we're not hungry O quizás no tenemos hambre for the word of God. por la palabra de Dios. See, a hunger to this church service, ¿Sabes? Una persona hambrienta entra por las puertas de aquí, llega aquí a este servicio and they wouldn't be worried about who was teaching. y no les importa tanto quién está enseñando. When I go to a restaurant, I'm really hungry. I don't care who brings the food to me. Por ejemplo, cuando yo tengo hambre, yo voy a un restaurante, a mí no me importa quién es el mesero. O sea, yo quiero que me traigan mi comida. I care about the food, not the person A mí bringing me it. importa la comida, no el mesero. Oftentimes we get so focused on who's the person teaching, and is the person funny, and does the person tell lots of funny jokes, and does the person tell all the right stories, and is the person dynamic enough, and is the person a man or a woman, and all these other things Porque muchas we get veces focused on instead of the word. nosotros nos enfocamos más bien si la persona que está trayendo el mensaje es graciosa, no es graciosa, dice suficientes chistes, suficientes historias, suficientes anécdotas, es hombre, es mujer, ¿cómo predica? ¿Cuál es su estilo? Y muchas veces nos enfocamos en eso en vez de enfocarnos en la palabra de Dios. And we create this culture, and the church has been doing this for years, so we just fall into this pattern. Y esto es algo Automatically. que ha estado sucediendo en la iglesia en general. Es un patrón que como iglesia en general a nivel mundial hemos estado desarrollando. Where the person who's preaching has to almost get up here and do a motivational speech routine and juggling act. Pam, pam, pa, ba, da, ba, dam, pam, pa, da, Y to keep everybody prácticamente las focused. personas que se paran acá adelante a predicar es como que tienen que hacer tal actuación, quizás malabarismo, lo que tú quieras, para poder traer o tener la concentración y la atención de las personas. We shouldn't care about that. Y nosotros, eso no es lo que nos debe
Eso no es lo que nos debe importar. We care about the word. If the word is being opened up, if the word is being preached, if the word is being taught, our ears need to be tuned in. We need to be ready to receive. Lo que nos debe importar es si la palabra de Dios se está predicando, y nosotros debemos estar con esa prontitud, estar listos para escuchar la palabra de Dios. I remember when I was in college, I used to deliver pizzas. Yo recuerdo That was my job. cuando estaba en la universidad, yo trabajaba entregando pizzas, llevando pizza a domicilio. And I remember I would go to the house and I'd have the pizzas in my hand and knock on the door. Y yo recuerdo ahí pues con la cajeta de pizza, cuando llegaba a una casa tocando la puerta de las personas, And you could hear on the other side of the door, the pizza man's here, and everybody got y excited. tú podías escuchar en la sala o adentro de las personas, llegó el hombre de la pizza. Kids were excited. Los niños se emocionaban. Now, were they excited about the pizza man? Ahora, ¿ustedes creen que estaban interesados por el hombre de la They pizza? didn't care about the pizza man. They cared about the A pizza. ellos no les importa el hombre de la pizza, a ellos lo que les importa es la pizza. Amen? ¿Sí o no? Sometimes we care too much about the person who's delivering the message. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros nos preocupamos mucho más en la persona que entrega el mensaje. We're just delivery boys. Y That's nosotros all we solamente are. somos los mensajeros. Nosotros somos los mensajeros de la moto que llevamos la pizza. The power's in the message, not in the person delivering it. El poder está en el mensaje, no en la persona que entrega el mensaje. The power is in the word of God, not in the preacher. El poder está en la palabra de Dios y no en el predicador. And if someone teaches the word correctly and unpacks the word correctly and allows the word to come off the page, the power of the word is what transforms our lives, not the personality of the person Y si la preaching. persona entrega el mensaje de la manera correcta, no se trata tanto de cómo es el estilo de lo que la persona hace, pero se trata de que el poder radica en la palabra de Dios. Are we hungry for the word of La God? pregunta es, ¿nosotros tenemos hambre por la palabra de Dios? Is that more important to us than anything else? ¿Es más importante para nosotros la palabra de Dios que cualquier otra cosa? When I'm really hungry and I go to a restaurant, sometimes I go to some of my favorite restaurants here in Panama City. I sit outside, there's no AC, and it doesn't matter to me. I just want to eat a delicious sancocho. Y sabes, cuando yo voy a lugares que tengo hambre, yo voy a lugares favoritos míos, no me importa si hay moscas, si no hay aire acondicionado. Bueno, no dijo lo de las moscas, es para meter un poquito de acción. Entonces, no importa. Ok, perdón, estoy inventando. Entonces, no importa si no hay aire acondicionado, ok, ahí están hablando inglés. Entonces, la idea es que yo quiero mi sancocho, pues. Me emocioné. Do we know that we're hungry for the word of God and that we need the word of God? ¿Nosotros entendemos que tenemos hambre por la palabra de Dios? Do we receive the word like a hungry person? ¿Nosotros recibimos la palabra de Dios como una persona hambrienta? Receive. ¿Estamos listos para recibir? Now, this is just basic stuff. Ahora, estas cosas son básicas. What does it take to be ready to receive the word of God on a Sunday morning? Cita para estar listos o solícitos See? a recibir la palabra de Dios cada mañana, cada domingo que venimos. Now, all week long, I have to prepare the word of God, or whoever's teaching should be preparing. Ahora, cuando ya sea yo o cualquier otra persona, cuando estamos nosotros predicando la palabra de Dios, tomamos toda la semana para prepararnos para entonces entregar la palabra de Dios el domingo en la mañana. That's my responsibility. Esa es mi responsabilidad. Now, you have a responsibility too. Pero ustedes también tienen una responsabilidad. You should be ready to come to the service. Ustedes deben estar listos para venir al servicio. You should be awake. That's a challenge for many of us. Eso es un desafío para muchos de nosotros. Well, some of you are deep in prayer almost every Sunday morning. Muchos de ustedes en profunda oración los veo cada domingo en la mañana. Is that amen? And some of people's heads are Y cuando amen. digo amén Sí, y la gente sí, está, sí. wow, están de acuerdo con la palabra de Dios y están escabeceando. Now, sometimes we just have to fight with our flesh and keep ourselves awake. Y hay algunas veces que nosotros simplemente tenemos que pelear con nuestra carne
y ayudarnos a que estemos despiertos. Here's the reality. This is just real basic. Y esta es la realidad, esto es algo muy básico. If we can't be awake and hear the message, we can't do anything else with it. Si nosotros no podemos estar despiertos para poder recibir la palabra de Dios, no podemos hacer más nada con la palabra de Dios si en primer lugar no la recibimos. If we didn't hear it, if we're not listening, if we didn't understand it, you can't apply it to your life. You want to know why you're not applying it? Because you're not listening sometimes. Si nosotros no escuchamos, si no prestamos atención, no podemos aplicarla a nuestras vidas, no la podemos obedecer. ¿Por qué no? Porque no la escuchamos, porque a veces como que estamos en otra onda, no la estamos escuchando. So we have to be ready to hear it. We have to be alert. We have to be listening. We have to receive it. It may help to take notes. Así que nosotros debemos estar alertas, debemos estar recibiéndolas, atentos. Quizás una buena idea es que nosotros podemos tomar notas para nosotros prestar atención. When we take notes, not only does it keep us alert during the sermon, but then we can refer back to that when we look at our next point later on during the week. Y cuando nosotros tomamos notas, no solamente nos ayuda a concentrarnos en el momento, pero luego en la semana podemos revisar las notas y podemos entonces revisar el pasaje que estuvimos estudiando. You see, when we receive the word the way Luke, we receive it with eagerness, with readiness, with alertness. Así que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, como describe Lucas, que lo hicieron los bereanos, lo hacemos con toda solicitud y lo hacemos con toda prontitud, listos para We recibirla. pay attention. Prestamos atención. Not because of the person preaching. Y nuevamente, no es por la persona que está predicando, Word. pero porque es la palabra, The word. es la palabra. There is every time the word is open, we should see it as an opportunity to learn and grow. Maybe it's not going to be doctrinally correct. You'll take care of that in the next point. But when it's first open, we should be ready to receive. Y nosotros lo que debemos estar es primero listos para recibir la palabra de Dios. Posiblemente la persona que está predicando dijo algo que está incorrecto, algo que no es doctrinalmente correcto, pero de eso vamos a hablar ahorita, ¿sí? Lo que sí debemos estar nosotros es listos para recibir la palabra de Dios. Number 2, reflect. Review. La número 2 es repasar o reflexionar. Now, and Luke tells us, not only did the Bereans receive the word when they heard it, Y Lucas nos habla que no solamente los bereanos recibieron la palabra de Dios cuando la escucharon and when they received it, y cuando la recibieron, but they did what? pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? Verse 11 tells us. Let's put Miren lo verse que 11 dice up on the screen, please. el versículo 11, a ver si lo ponemos acá en la pantalla. It tells us they did what? ¿Qué dice ahí? Ellos recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. They examined the scriptures. Escudriñando o examinaron las escrituras. How often? ¿Con qué frecuencia lo hicieron? Cada día. Cada día. What scriptures were they examining? ¿Cuáles eran las escrituras que ellos estaban examinando? The same scriptures Paul was teaching them when he was teaching them in the La synagogue. misma escritura que Pablo les había enseñado a ellos en la sinagoga. He told them the scriptures that he told them, and they went home and they examined to make sure these things were so. Así que ellos tomaron lo que Pablo les enseñó y luego fueron y cada día escudriñaron la palabra de Dios, las escrituras, para ver si lo que él había hablado que si esas cosas eran así. Oftentimes people tell me, I don't feel like I'm growing in my Christian walk. Muchas veces hay personas que me han dicho, no siento que estoy creciendo en mi caminar cristiano. I don't know why. Y no sé por qué. What was the last sermon you heard last Sunday? Do you remember? Y a veces tengo ganas de preguntarles, ¿te acuerdas cuál fue el mensaje que predicamos la semana pasada? What was the passage? ¿Cuál fue el pasaje? Have you reviewed over that passage? ¿Repasaste ese pasaje? Have you reflected on that passage? ¿Reflexionaste en ese pasaje? Do you even remember what that passage was? ¿Recuerdas cuál fue ese pasaje? You see, oftentimes we have a disconnect. Sunday morning I come to church, but that's not when I study the Bible. I study the Bible during the week. I don't study the scriptures I received on Sunday morning. A veces nosotros desconectamos la cosa. Nosotros decimos, bueno, los domingos venimos a escuchar la prédica y luego en la semana estamos...
we study other scriptures. Y luego en la semana nosotros estudiamos otros pasajes de la escritura, quizás haciendo un devocional o un libro o lo que sea, y estamos viendo otros pasajes y pensamos que lo que se predica el domingo, predicado, olvidado. And oftentimes our relationship with the scriptures Y muchas veces, con frecuencia, nuestra relación con las escrituras is what we say a mile wide, es lo que nosotros podemos decir, a mile wide, es es 1 kilómetro de ancho, and a centimeter deep. pero 1 centímetro de profundidad. A mile wide 1 kilómetro de ancho, and a centimeter deep. pero 1 centímetro de profundidad. I go to church every Sunday. Vamos los domingos, todos los domingos venimos a la iglesia. I'm hearing sermons, Estoy escuchando los sermones, but that's just for Sunday. pero pensamos, ok, este sermón es nada más That's para just an el event. domingo y ya. Just an event Es that un I evento, attend. solamente voy al evento que es en la mañana de los domingos y ya. And then I go to a men's group and a women's group and a discipleship group, and I'm reading 2 or 3 books, and I've got all this information coming in. Y Lots luego of information coming in. Voy al grupo de mujeres, al grupo de parejas, al grupo de hombres, a este de aquí, hasta allá, los libros y no sé qué. Y son muchas información que estamos recibiendo, But I'm not making any connections. I'm not connecting any of them. pero no estamos haciendo ninguna conexión una cosa con la otra. Because everything's an event. Porque todo es un evento, un evento, un evento, un evento y un evento. Now, what would happen if we took time every morning during our devotional to reflect back on these 5 verses, for example, just 5 verses, ¿Qué pasaría si en esta semana, cada día de esta semana, nosotros tomamos un tiempo, cada uno de nosotros, y reflexionamos, por ejemplo, en los 5 versículos que estamos viendo en esta predicación de hoy? and go deeper in the verses that you've already been taught, that we've already began to move forward in the text that you learned during the sermon on Sunday morning. Pero comenzando a profundizar en lo que nosotros aprendimos en el mensaje del domingo en la mañana, pero ahora nosotros haciendo un estudio más profundo de estos 5 versículos. Now, part of the reason you should do that, it says right here in the text, they examine the scriptures daily to make sure these things were so. Part of the reason you do it is to make sure that whoever's preaching measures up to the doctrine, the correct doctrine. Una de las razones por la cual tú deberías hacer esto es para asegurarte que la persona que predicó está enseñando una sana doctrina y no está inventando. Entonces tú tienes que estudiar la Biblia para asegurarte que lo que se enseñó sea correcto. You see, the Old Testament, the scriptures were the standard for the Bereans, not Paul, the scriptures. Sabes, en esta ocasión eran las escrituras lo que eran ese fundamento y no Pablo para los bereanos. No era lo que Pablo decía, pero qué es lo que decía las escrituras. You want to be protected from false doctrine? ¿Quieres ser tú protegido de falsa doctrina? Examine the word of God when someone preaches. Escudriña, examina la palabra de Dios cuando alguien la enseña. Now, all these are connected, so I'm just going to keep referring back to each point. Ahora, todas estas cosas están interconectadas, así que yo se los voy a estar mencionando los otros puntos. You can't examine what you don't know, what you don't remember, what you haven't written down, what you weren't listening to. Tú no puedes examinar aquello que no has pensado o aquello que no has escrito o aquello que no has escuchado. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que examinar lo que has escuchado. Or I could say anything I wanted. Some of you would never know if it was false doctrine or not. Yo puedo decir lo que me da la gana aquí adelante y muchos de ustedes ni se van a enterar que fue una falsa doctrina o no. You have an opportunity to hold teachers and preachers in check by examining the scriptures yourself. But if you don't do it, won't Entonces, happen. ustedes tienen la oportunidad de incluso traer corrección si hay algún maestro o nosotros mismos que hayamos enseñado algo que no es correcto y poder hacer. Pero si no estás escuchando, si no estás meditando y no estás escudriñando, ¿cómo nos vas a ayudar en eso? wonderful conversation with a person that came to church last week, a visitor.
Yo tuve una maravillosa conversación con una visita que estuvo aquí con nosotros la semana pasada. He doesn't know me. He didn't know me. Él no me conocía He said, I wanted to come to a church where there was healthy doctrine being preached. y él me dijo, yo quiero participar de una iglesia que tenga una doctrina saludable, una doctrina sana. And then him and I had a conversation afterwards. Y luego él y yo tuvimos una conversación la semana Now, pasada. he didn't assume the minute he walked in the door that it was going to be healthy doctrine. He listened to the sermon. Él no pensó cuando entró por esa puerta por primera vez, oye, esta es una iglesia donde van a enseñarse la doctrina. No, él vino a escuchar. That guy's funny. It must be solid doctrine because he's a funny guy. Tampoco él dijo, bueno, este es un pastor bien chistoso, bien gracioso. Debe ser que entonces los mensajes son muy buenos. No. And then him and I had a conversation afterwards. No, nosotros sostuvimos una conversación después que se acabó el servicio. And he said, these are the reasons why your sermon was solid doctrine. He went through a list of reasons why the sermon was solid doctrine. Él me dijo, esta es la razón por la cual el sermón que predicaste la semana pasada fue un sermón sólido y sano. Por este punto, este punto, este punto y este punto. Because you talked about the justice of God, because you talked about the mercy of God, because you talked about forgiveness of sins, because you talked about sin. Porque estabas hablando de la justicia de Dios, porque estabas hablando del pecado, estabas hablando del perdón de pecado. That's what it means to be a Berean. Eso es lo que significa ser un beriano. And if I didn't measure up to those things, he probably wouldn't be here. Y quizás si no hubiera predicado algo de eso, quizás no hubiera regresado. He came back this week. Pero esta semana regresó. Not because I'm so funny and Pero- I'm a stand-up comedian, No. but because the doctrine was correct. Pero no porque yo sea muy gracioso o muy ameno, pero más es por lo que dice la palabra, porque la doctrina es correcta. What is your standard for determining whether or not a preacher should be listened to? ¿Cuál es tu estándar para determinar si se puede o no se puede escuchar a X o Y predicador? For many Christians, Sabes, para muchos cristianos, the only thing that's required is that they feel good emotionally after a sermon is lo over. único que ellos That's requieren para escuchar a una persona es que cómo yo me sentí. Si yo me siento bien cuando escucho a la persona, si yo me siento mal, ¿cómo me siento yo? ¿Me mueven mis emociones o no el predicador? Some of the best, solid, most doctrinal sermons should not make you feel good. They should make you not feel good. Y sabes, muchos mensajes sólidos y muchos mensajes de doctrina sana, al final no te hace sentir bien a ti para nada. You should feel encouraged. Sometimes you should feel challenged. Sometimes you should feel like weeping over your sin. That's when solid doctrine is Hay being momentos que preached. sí, hay momentos que te sientes animado, hay momentos que te sientes alentado, pero hay momentos que muchos mensajes te hacen llorar por tu pecado, te hacen reflexionar en tu vida. The Bereans had a standard. Los berianos tenían un estándar. They listened to the great Paul Ellos escucharon al gran apóstol Pablo, and they received what he, recibieron lo que él tenía que decir, but they went home and said, does this measure up to what we know is the baseline of our truth, which is not Paul, but is the scriptures? pero luego ellos regresaron y dijeron, ¿se alinea esto a lo que es las escrituras? No a lo que Pablo dijo solamente, pero ¿se alinea esto a las escrituras de Dios? I challenge you, make sure the people you're listening to online, make sure the books you are reading are solid doctrinally. Examine what is being said. Examine the scriptures that they're saying. Yo quiero That they're using. desafiarte a que tú examines, escudriñes a las personas que tú escuchas, quizás online, quizás predicadores que has visto, libros que has leído o que estás leyendo. Examina lo que las personas enseñan. Number 3. La tercera, So number 1, they received the word with all eagerness. número 1, ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Number 2, they reviewed over it. Número 2, ellos la repasaron, la escudriñaron. Number 3, they repeated the process. Número 3, dieron el proceso. How often did they do it? ¿Qué tan frecuente lo hacían? Every day, each day. Every day. Cada día. The same verses. Los mismos versículos, The same text. el mismo texto, The same los principles. mismos principios, The same las ideas. mismas ideas.
The idea, this concept comes from the word Selah, which David used oftentimes in Hebrew in the Psalms. Selah. Y la idea viene de este concepto que se llama Selah, que lo utilizaba el salmista mucho en los salmos. Selah means to reflect, to go back, to review, to go back to it, to try to understand it from different angles, to examine it more profoundly. Esta palabrita Selah, si ustedes han leído salmos y de repente ven esa palabrita Selah, era un momento como para detener, reflexionar, hacer una pausa, procesar, digerir la información. Era un proceso de quietud, de pensar. I always thought a great way to explain this concept is like when a cow or a sheep chews the cud. I don't know how to say that in Spanish, but Y esto es como el concepto cuando una vaca o una oveja están comiendo ¿cómo se llama? El pasto. now a cow, what does a cow do? ¿Qué es lo que hacen las vacas? A cow chews it, Ellos mastican, swallows it. la tragan. Now, I don't know if you've ever seen the way cows digest. They have 4 stomachs. They have a very interesting digestive process. Yo no sé si ustedes han notado cómo las vacas digieren. Las vacas tienen 4 estómagos. El proceso de ellos digerir los alimentos es bien interesante. And I grew up on a farm, so I actually saw this. Y yo crecí en una granja de donde hay vacas, así que yo vi este proceso, estoy familiarizado con All eso. these cows eating, they chew the food. Ellos mastican, las vacas mastican la grama o el pasto. And then a few minutes later or later in the day, Y quizás más tarde en el día, you hear all these cows coughing. escuchas como estas vacas tosiendo. They're regurgitating what they chewed back up into their mouths Y and ellos chewing it again. están devolviendo esa primera masticada, sale la cosa, Oh, y luego vuelven a masticar, a rumiar ese that's pastito. the idea of Selah. Take the same verses, this text, the same verses, and keep mulling over it, keep chewing on it, keep praying over it, asking the Lord to reveal more to you. Es el concepto de Selah. Lo mismo, los mismos versículos, yo voy estudiando, voy escudriñando, nuevamente Selah, estoy reflexionando, nuevamente le pido al Señor, Señor, sigue hablándome a través de este pasaje de la Escritura, y sigo masticando y sigo digiriendo. Every day for 10, 15 minutes. Cada día, quizás por 10 minutos, 15 minutos por día. And the last one, number 4, respond. Y la número 4 es responder. Respond. Responder. The text tells us there in the next verse, I think in verse 12, that what did the Bereans do? Many of them believed. Y fíjense lo que dice el versículo 12. Dice, así que creyeron muchos de ellos. They believed. Ellos creyeron. They took action. Ellos tomaron acción. They did something. Ellos hicieron algo. They applied what they were hearing. Ellos aplicaron lo que habían estado escuchando. They received the word with all eagerness. Ellos recibieron la palabra con toda solicitud. They reflected on it every day. Ellos reflexionaron en la palabra todos los días. They repeated the process. Y luego repitieron el proceso. And they acted. Y luego actuaron. They did something. Ellos In hicieron. their case, they believed. En este caso, But in the word, there's an opportunity and actually a command to receive something. nosotros hay hecho un mandamiento de nosotros responder a la palabra de Dios. Take the word of God Si nosotros tomen la palabra de Dios and respond. y respondan. Now, let me give you an example with this message of how you can do that. Ok, déjenme darles un ejemplo con este mensaje que estamos nosotros escuchando hoy en esta mañana para ver cómo tú puedes responder. And we do this every week with the messages that I preach. The last message is an application. Cada semana, no sé si ustedes lo han notado, pero la última parte de mi es para nuestras vidas. This is how it works. Y esa es la manera en que esto funciona.
We come, we hear the word of God, Nosotros venimos, escuchamos la palabra de Dios, we study the word of God, estudiamos la palabra de we Dios, apply the word of God, aplicamos la palabra de Dios and God transforms our y lives. Dios transforma nuestras vidas. That's the way it works. Esa es la manera en que esto funciona. It's all connected. Todo está conectado. Coming to church should not be some type of separate event from your personal growth plan. It's all connected. Venir no debe ser algo de tu personal como cristiano, en tu crecimiento espiritual, no debe estar separado. But again, it has to be in place. Pero nuevamente, cada punto debe estar en su lugar. You can't reflect on what you didn't receive to begin with. Tú no puedes reflexionar o repasar aquello que al principio escuchaste. Daily, what you didn't pay attention to in the first place. Tú no puedes repetir diariamente lo que en el primer lugar no escuchaste. And if you don't have that, then you don't have application. If you don't have application, your life's not going to change. Y si tú no puedes reflexionar, escuchaste, ¿cómo vas a aplicar eso? Entonces no va a haber una transformación de tu vida porque no estás interactuando con la palabra de Dios. The word of God changes our lives. ¿Sabes? Es la palabra de Dios, transforma nuestra vida. The word of God transforms our families. La palabra de Dios transforma nuestras familias. The word of God transforms our La families. palabra de Dios, nuestros matrimonios. The word of God transforms our communities. La palabra de Dios transforma nuestra comunidad. Transforms all these things through individual lives who have been transformed. Pero esto es a través de vidas individuales que están siendo And transformadas. whose lives are those individual lives? ¿Y cuáles son las vidas de esas que sean transformadas a través de la palabra de Dios? My life, your Mi life. vida, tú diga, mi vida. ¿Quién quiere que su vida sea transformada por la palabra de Dios? So how does this work in a missional context? Entonces, ¿cómo funciona esto en un contexto misional? Bien fácil. When we receive the word of God on a Sunday morning like this, Cuando nosotros recibimos un domingo en la mañana, como lo estamos haciendo ahorita, and all week long we're reflecting on it, y luego toda la semana, esta semana, estuvimos reflexionando en lo que vimos el domingo, and all week long we're responding to it. y toda la semana hemos estado respondiendo a eso. We're applying it to our Estamos lives. aplicándolo a nuestras vidas. Not only will it change our lives personally, Sabes, no solamente a nuestra vida but we will personal, be a witness and an example to not only other believers in our lives, not only our families, but the people in our neighborhoods, the people who don't know Christ. pero vamos a comenzar a ser ejemplos, no solamente familia, no solamente con otros cristianos, pero también vamos a comenzar a ser ejemplos en nuestra comunidad donde vivimos, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestra escuela. La gente va a empezar a ver a esa persona diferente. People will notice the difference. La gente va a notar la diferencia. Peter tells us they'll ask Y Pedro nos dice que van a preguntar, about you. ¿qué es lo que es diferente acerca And when de they ti? ask, we have to be ready to defend. Y cuando pregunten, debemos estar listos para defender. The second way this can help us be more missional La segunda manera que esto nos puede ayudar a ser misionales is that it can create more time in our lives. es que al hacer esto, permitirnos que tengamos un mayor tiempo en nuestras vidas. You know, in this church, we only have one service, Sunday mornings. Nosotros en esta iglesia solamente tenemos un servicio, que es los domingos en la mañana. And a lot of people want more. We want more programs. Y quizás muchos están acostumbrados a otras iglesias donde hay más programas en la semana. And we have events. We have a lot of different things, but we try not to pack every single week full of all kinds of programs. Pero como iglesia, nosotros tratamos de no poner muchas actividades en la semana. Because we want people to be lights in their community. Porque nuestra oración es que la gente sea luz en su comunidad. We want people to be interacting with their neighbors who don't know Christ. Que las personas comiencen a interactuar con sus vecinos que no conocen a Cristo. Now, if you're coming here every night of the week to a different teaching, 5 different Bible studies and 3 or 4 different teachings every night of the week,
Si nosotros tuviéramos muchos servicios durante la semana y cada momento que hay un servicio diferente es una enseñanza distinta, un pasaje distinto, son muchas cosas que estamos como metiendo en nuestra cabeza. First of all, exactly. You're receiving a lot of information, but you're not able to apply all of it Y because como it's too es much mucha information. información, no tenemos el tiempo para procesar, para digerir y por ende no estamos aplicando. And secondly, you're here too much instead of out there being missional. Y si lo hacemos de esa manera, estuviéramos mucho tiempo en estas cuatro paredes en vez de estar afuera y ser misionales. Now, what would happen? How much deeper could we grow? How much more would we grow if we did what the Bereans did? Pero ¿cuánto más no creceríamos nosotros si empezamos a hacer las cosas o estudiar la Biblia de la manera que los bereanos lo hicieron? If we took one message, the sermon we hear on Sunday morning, Si tomamos un mensaje, el mensaje que escuchamos el domingo en la mañana, and we went home and we reflected on it and we determined between this Sunday and next Sunday, I'm going to apply this to my life. y luego decimos, entre este domingo y el otro domingo, cada día voy a reflexionar y voy a aplicar ese pasaje a mi vida en esta semana. And no matter who's preaching or teaching. Y nuevamente, esto no importa quién sea la persona que enseñó la palabra. What if we did that? ¿Qué sucedería si hiciéramos eso? How much more deeper could we grow personally? How much more effective would we be missionally? Y a profundizar cada uno en nuestra vida personal, creceríamos y también tuviéramos la oportunidad de ser misionales. Now, what is the application? Entonces, ¿cuál es la aplicación? There are 4 different applications, 4 maneras lo puedes aplicar. one for each point. Número 1 para cada punto. You have to decide which one is God challenging you in. Tú debes, de los 4 puntos que vimos hoy, debes tú ver cuál es el punto que Dios te está desafiando a ti. For some of you, you need to work on receiving the word. Para algunos de ustedes, el punto número 1 de recibir la palabra debe ser el que tú debes poner más empeño. You need to do what it takes to come here on Sunday morning and be alert, be ready to hear, be ready to listen, take notes, stay awake, Debes estar drink a couple listo of cups para of venir coffee before you aquí get here. los domingos en la mañana, listos para escuchar la palabra de Dios, hacer lo que sea para estar despierto, tomarte tu cafecito, lo que sea para estar alerta y recibir la palabra de Dios. I'm here to hear the word of God. I'm not here to be comfortable, sit in a comfortable chair and lean back. And this isn't Netflix time. This isn't watching TV. This is action. It requires action on your part to actively listen. Y estoy aquí no para ver un show de Netflix, estoy aquí para de una manera activa escuchar la palabra de Dios. I have to say this with a smile on my face. It's not the time to be texting people and doing all kinds of other things. If you're hungry and you believe the word of God can change your life, then it's time to listen. Y esto lo digo con una sonrisa en la cara, un tiempo para chatear, para estar en nuestros grupos y actualizarnos. Entonces, este es un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Amen? ¿Sí? Some of you may need to work on that. Quizás algunos de ustedes ese es el punto que Dios te está desafiando a And I trabajar. can tell, I stand up here, I can tell some people who need to work on that. Y yo puedo decírtelo, desde acá adelante yo me doy cuenta un par de personas que tienen que trabajar en eso. You can do it. Lo podemos hacer. How many of you have gone to work exhausted? ¿Cuántos de ustedes han llegado al trabajo exhaustos? David, I don't like the fact that you're saying yes. You're a pilot. Dice, David, no me gusta que digas que sí, que tú llegas cansado a tu trabajo porque eres un piloto de I avión. don't want our pilots exhausted. No quiero que estés cansado al manejar. We all have done that. Do we let ourselves fall asleep? No, we keep ourselves awake or we're going to be in trouble if we don't. No, pero nosotros cuando estamos en el trabajo, imagínense durmiendo en el trabajo. ¿Lo hacemos? No, hacemos lo que sea para estar despiertos. Maybe it requires that shut off the phone and stop texting at 11 p.m. on Saturday night instead of staying up till 2 in the morning and you be maybe awake on Sunday morning. Quizás lo que va a requerir es que a las 11 de la noche apagues tu celular para poder dormir bien en vez de quedarnos hasta las 2 de la mañana texteando. The WhatsApp groups will survive for 12 hours. Los without grupos de WhatsApp van a sobrevivir por 8 horas, por 12 horas también. Come and be ready. Come with a notebook. Come with a pen. Pero vengan listos, vengan con un cuaderno, vengan con un lápiz, con una pluma, Come with a cup of coffee. quizás con una taza de café.
Sit on the edge of your seat. O siéntense ahí como en la esquinita de sus sillas, así como está Daniel. Do what it takes. Hagan lo que se tenga que hacer. The Bible says that we need to be hearers of the word of God. La Biblia dice que debemos escuchar la palabra de Dios. But it says for those who have ears to hear, we have to actively determine to be listeners. I can't make you be a listener. You have to decide. Recuerden esas palabras que siempre el Señor Jesús decía, el que tenga oído para oír, que oiga. Entonces nosotros debemos activamente escuchar. Some of you may need to work on point 2. This may be your application point. Quizás tu punto de aplicación es el número 2. You need to reflect. Quizás lo que necesitas es reflexionar. Start tomorrow morning. Comienza mañana en la mañana. Go back to Acts chapter 17, verses Quiero 10 through 15. que vayas mañana y repasas Hechos 17 del 10 al 15. And I want to challenge you. Just take 15 minutes. Y quiero animarte, toma solamente 15 minutos And go back through it. y léelo, revísalo. Read over the verses again. Lee nuevamente los versículos. Look at a commentary or two. Quizás busca algún comentarista, algún comentario. Pray over it. Ask the Lord, what else do you want to teach me? Pídele a Dios, Señor, ¿qué más me quieres enseñar? Look in your Bible and do some cross references of some other verses. Quizás busca en tu Biblia y con algunas ayudas puedes decir, bueno, este versículo viene de acá, puedes ver algunas referencias. Start tomorrow morning. Empieza mañana en la mañana. Maybe some of you need to be challenged with a third point, Quizás algunos debemos ser desafiados con el tercer punto, which is just consistency. que simplemente es consistencia, Just be consistent. ser consistente. This is a challenge for us because we're so busy and we get so distracted. Y esto es un desafío para todos, cada uno de nosotros, porque estamos muy ocupados, con facilidad nos distraemos. Just do it every day. Simplemente es hacerlo todos los días. And for some of you, the challenge is responding. Quizás para algunos de ustedes el desafío es responder. You know, some of us are great listeners and some of us are great note takers and some of us love sermons and we listen to all kinds of sermons and messages online. Muchos de nosotros somos excelentes oyentes. Nosotros escuchamos, tomamos notas, en la semana estamos escuchando mensajes todos los días. Nos encanta escuchar. And we read books and we just love all the information coming in. Y leemos libros y nos gusta recibir toda esta información. Apply. Pero no aplicamos. Let me challenge you with something. If that's you, let me challenge you Si with ese something very eres tú, specific. déjame desafiarte en algo bien específico. Cut back on the amount of information you're receiving. Corta o disminuye la cantidad de información que estás recibiendo. And try to take one point and apply to your life. Y toma quizás un punto de lo que has aprendido en la semana y aplícalo a tu vida. And once you start to experience that, you'll be challenged to keep doing it. Y una vez que comienzas a hacer esto, yo te animo a que lo hagas continuamente. Let's pray. Vamos a orar. Father, we give you glory today. Señor, queremos darte gloria en We este thank día. you that you're a great God. Gracias porque tú eres un gran Dios. And Lord, you have chosen to communicate with us through your word. Señor, tú has decidido, tú escogiste comunicarte con nosotros a través de tu palabra. Lord, your word is powerful. Señor, tu palabra es poderosa. Your word is living. Tu palabra es viva. Your word is active. Tu palabra es activa. Your word can transform our Señor, y tu lives. palabra puede transformar nuestras But Lord, we vidas. have to have ears to hear Pero nosotros necesitamos, Señor, tener oídos para and escuchar apply what we're y hearing. poder aplicar lo que estamos escuchando. This is a challenge for every person here, myself included. Señor, este es un desafío para cada persona que está aquí, incluyéndome. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Remind us, Holy Spirit. Recuérdanos, Espíritu Santo. Give us the strength Danos la fuerza to put into practice de poner en práctica being like the Bereans. el poder ser como los berianos. Receive the word, Señor, recibir la palabra, reflect on the word, reflexionar en la palabra, repeat the process, repetir el proceso and respond. y responder. Lord, I pray that you'd help us this week. Oro que tú nos ayudes en esta semana Make this real this week a que esto sea real en nuestras vidas, in the lives of everyone here en la vida de cada uno de nosotros, through the power of the Holy Spirit, a través del poder del Espíritu Santo, to the glory of the name of Jesus Christ, para la gloria del Señor Jesucristo, our Savior and Lord. nuestro Señor y Salvador. Amen. Amén y amén. Amén.
Gloria a Dios por su palabra. Y terminamos con una canción, así que chicos,